Leemos Jueces capítulo 3, versículo 31. Después de fue Samgal ben Anat, el cual hirió a 600 hombres de los filisteos con una quijada de buey, y él también libró a Israel. En la historia del pueblo de Israel siempre ha habido un enemigo aterrador que los ahogaba a los filisteos. En Jueces capítulo 3, versículo 31, podemos ver que finalmente comienza la fatídica confrontamiento entre Israel y los filisteos. En el eje del enfrentamiento aparece un campesino común y corriente llamado Samgal. Mientras cultivaba, vio a los filisteos invadir a los israelitas. Tomó sus herramientas de labranza y mató a 600 filisteos en el acto. ¿Qué significa esta victoria triunfal de Samgal? Aunque Israel sea débil y los filisteos sean fuertes, si Dios está con ellos, si el Espíritu Santo de Dios viene sobre ellos, siempre ganarán. Si un agricultor común y corriente salvó a Israel de la invasión matando a 600 filisteos con herramienta de labranza, no con armas, cualquiera israelita es invencible si está con Dios, si el Espíritu Santo desciende sobre él. Lo importante es si está con Dios o no. Lo importante es si está con Dios o no. Fue la convicción del pueblo de Israel lo que recordó a Samgal de que los israelitas podían derrotar a los filisteos si tenían fe. Si el Espíritu Santo descendía sobre ellos. Pero después de eso, los israelitas fueron frecuentemente derrotados por los filisteos. Esto muestra que estas derrotas no se debieron a la inferioridad de las armas o del poder militar, sino a una depravación de la fe y de la mente. El pasaje principal de hoy es como una noticia de última hora que aparece en la parte inferior de la pantalla de nuestros televisores. Veríamos algo así. Los filisteos masacraron a muchas personas al pie de la aldea de Israel. En ese momento, un labrador llamado Samgal, que estaba arando alrededor del sitio, mató a 600 filisteos con sus herramientas y salvó a la gente del peligro. Informaremos con más detalle en las noticias de las 9. El problema es que la historia de Samgal ya no sale en las noticias. Termina con este simple subtítulo y ya no vuelve a aparecer. El relato bíblico de la muerte de Eglón, rey de Moab, por el discapacitado Ahod, se describe en detalles. Pero la historia de Samgal pasan como unos subtítulos
y no se vuelve a mencionar. ¿Y cuál es la razón? ¿Cuál es la razón? ¿Qué tipo de personas de Sangal? ¿Y por qué el autor de la Biblia menciona tan corto acerca de su ministerio? Miremos más que cerca este tema con la pista que nos da la Biblia. La primera, la salvación de Sangal, incluye 4 temas. Primera, la fatídica batalla entre Israel y los filisteos han comenzado. Segunda, la identidad de Sangal. Tercera, las herramientas de Sangal utilizó. Cuarta, ¿por qué es tan corto el registro de Sangal? Segundo, Sangal es un preludio. Tercero, ¿cuál es la identidad de los filisteos? Hoy hasta segundo, la salvación de Sangal. Segundo, Sangal es un preludio. Semana que viene, tercera, ¿cuál es la identidad de los filisteos? El pasaje de hoy es un texto corto, pero nos da información importante. La primera es que la fatídica batalla entre Israel y los filisteos ha comenzado. Era el enemigo más aterrado del pueblo de Israel. Cuando los israelitas salieron de Egipto, Dios los condujo por un desierto donde no había agua ni comida, en lugar de llevarlos por un buen camino junto al mar. Una de las razones de esto fueron los filisteos. Si hubiesen ido por el camino de la costa, hubiesen tenido que pelear contra los filisteos. Pero los israelitas no estaban listos para la guerra, así que los condujo al desierto. Leemos Éxodo capítulo 13, versículos 17 al 22. Éxodo capítulo 13, versículos 17 al 22. Éxodo capítulo 13, versículos 17 al 22. Dice así: y sucedió que cuando Faraón dejó partir al pueblo, Elohim no los condujo por el camino de la tierra de los filisteos, aunque estaba próximo, porque, dijo Elohim, no sea que el pueblo se arrepienta cuando vea guerra y se vuelva a Egipto. Así pues, Elohim desvió al pueblo por el camino del desierto hacia el mar Rojo. Y los hijos de Israel subieron pertrechados de la tierra Egipto. Moisés tomó consigo los huesos de José, pues éste había hecho jurar solemnemente a los hijos de Israel, diciendo: de cierto Elohim os visitará, y llevaréis mis huesos de aquí con vosotros. Luego partieron de Sucot y acamparon en Etam, al extremo del desierto. Y Yahvé marchaba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que caminaran de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, de la columna de fuego durante la noche. Veamos por un momento el lado malo de Israel con los filisteos. Cuando
apareció Sansón. Israel se había convertido completamente en una colonia de filisteos y vivían casi como ellos. Cuando Sansón inventó luchar contra los filisteos, Israel se hizo casi filisteo hasta tal punto que entregó a Sansón atado a los filisteos. Durante el tiempo del sacerdote Elí, los filisteos tomaron el arca de Dios y sufrieron una gran derrota. El tabernáculo de Shilo fue incendiado. El primer rey de Israel, Saúl, murió junto con sus 2 hijos en una guerra contra los filisteos en el monte Gilboa. Fue en la época de David cuando Israel empezó a vencer a los filisteos. Vencieron a Goliat, el guerrero de los filisteos. Israel sufrió a manos de los filisteos durante más de 400 años después de Éxodo. Por lo tanto, los filisteos eran los enemigos más formidables de Israel. Israel casi no podía hacer nada por los filisteos. ¿Qué fue lo que mostró Samgal? Que la relación de Israel con los filisteos no es una relación de poder. La victoria de Samgal mostró que la fe es el arma. Y si el Espíritu Santo Dios está con nosotros o no. Repetimos. Que la relación de Israel con los filisteos no es una relación de poder. La victoria de Samgal mostró que la fe es el arma. Y si el Espíritu Santo, Dios está con nosotros o no. La batalla entre David y Goliat también fue una batalla que David, el pastor de ovejas, quien estaba con Dios, ganó muy fácilmente. La cuestión no es el poder de la fuerza armada. La cuestión es si Israel está con Dios o no. También. Si nosotros estamos con Dios o no. Es cuestión de si uno cuenta con el Espíritu Santo o no. La segunda, la identidad de Samgal. En el pasaje principal leemos hijo de Anat. Anat es el nombre de una diosa cananea. Por eso, algunas personas piensan en Samgal era un gentil. Pero yo creo que los padres de Samgal eran israelitas que casi se hicieron cananeos. Hijo de Anat no significa que el padre de Samgal fuese Anat, sino que es otro nombre de Samgal. Lo llamaron así queriendo decir que los padres de Anat lo entregaron a la diosa Anat. Desde el punto de vista religioso, Samgal era un hijo ilegítimo de la fe. El hijo de una diosa cananea hirió y mató a los filisteos por el poder del Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo puede ser revelada a aquellos que anhelan y buscan al Espíritu Santo. El reino de Dios no está en las palabras, sino en el poder.
No importa por cuántos tiempos se haya asistido a la iglesia, ni cuántos se hayan leído la Biblia, ni qué tan profundo sea el conocimiento teológico. Lo importante es vencer las trampas y tentación de Satanás en nuestra vida diaria. Repetimos. Desde el punto de vista religioso, Samgal era un hijo ilegítimo de la fe, el hijo de una diosa cananea. Hirió y mató a los filisteos por el poder del Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo puede ser revelada a aquellos que anhelan y buscan al Espíritu Santo. El reino de Dios no está en las palabras, sino en el poder. No importa por cuánto tiempo se haya asistido a la iglesia, ni cuánto se haya leído la Biblia, ni qué tan profundo sea el conocimiento teológico. Lo importante es vencer las trampas y tentación de Satanás en nuestra vida diaria. Dios derrama el poder del Espíritu Santo, no sobre aquellos que tienen el conocimiento, sino aquellos que obedecen a Dios con fe. El Señor dijo que el reino de los cielos, los violentos lo arrebatan. No debemos decir solamente que el reino de los cielos es bueno, debemos agarrarlo. Debemos ir a Dios y anhelar de rodillas de mayor poder. ¿De qué sirve saber si uno no hace nada? ¿De qué sirve saber si uno no hace nada? Debemos sentirnos celosos cuando vemos a otras personas orar más y anhelar más gracia de que nosotros. Debemos sentirnos celosos cuando vemos a otras personas más humildes. Debemos sentirnos celosos no por las cosas mundanas, sino por las cosas espirituales. Repetimos. ¿De qué sirve saber si uno no hace nada? Debemos sentirnos celosos cuando vemos a otras personas orar más y anhelar más gracia de Dios, gracia que nosotros. Debemos sentirnos celosos cuando vemos a otras personas más humildes. Debemos sentirnos celosos no por las cosas mundanas, sino por las cosas espirituales. Espero que no seas arrogantes, creyendo que sois mejores que otras personas. Dios nunca se deja engañar por nosotros. Dios no usa a los inteligentes y capaces, sino a los que lo aman con todo su corazón. Dios nunca se deja engañar por nosotros. Dios no usa a los inteligentes y capaces, sino a los que lo aman con todo su corazón. Puede que seamos cristianos practicantes por mucho tiempo, pero por nuestras fuerzas y poder no
no podemos derrotar a los sirvientes de Satanás. Nunca debemos creer en nuestras propias experiencias, métodos, conocimientos, habilidades, etc. Nunca debemos creer en nuestras propias experiencias, métodos, conocimientos y habilidades, etc. Debemos mirar solamente el poder de Dios. Entonces, podremos luchar contra Satanás y no tendremos más remedio que ganar. Tercera, la herramienta de Sangal utilizó. Sangal era la única persona que sabía que era exactamente la quijada de bueyes. Es una palabra que la Biblia hebrea usa aquí sola una vez. Supongo que es una parte para tirar de arado. Sangal era un labrador que arada los campos con bueyes, y se cree que la aguijada de bueyes es parte de arado. Lo que está claro es que Sangal no era un soldado. El arma que usó no era una espada o una lanza. Sangal vio a los filisteos matar a los israelitas mientras araba al campo. En lugar de huir para sobrevivir, fue motivo por el Espíritu Santo de Dios y luchó contra los filisteos con una aguijada de bueyes, mató a 600 y salió victorioso. Quizás a partir de entonces los filisteos se vieron intimidados con solo escuchar la palabra Sangal. Cuarto, ¿por qué es tan corto el registro de Sangal? Porque registra tan detalladamente la salvación de Ehud, incluso las partes vergonzosas, mientras que la salvación de Sangal es tratado como un simple subtítulo. Creo que es porque Sangal fue usado sola una vez para la obra de Dios. Cuando se derramó el Espíritu Santo, un labrador ordinario se convirtió en un león de Dios y mató a 600 personas filisteos. Sin embargo, cuando el Espíritu Santo se fue, volvió al viejo agricultor ordinario. ¿Qué más se puede decir? La segunda tema, Sangal, es un preludio. No debemos asumir que el registro bíblico, por simple que sea, fue escrito sin motivo alguno. El relato de Sangal es obviamente simple, pero lo que hizo es un preludio para lo que está por venir. Aunque Sangal mató a 600 filisteos, no los expulsó a todos. Fue solo un preludio para anunciar la mala relación que continuará entre Israel y los filisteos. Pero Dios les está dando a los israelitas una lección muy importante a través de la victoria de Sangal. La lucha con los filisteos no depende del número de personas ni de las armas. Ganar o perder esta batalla solo
todo depende del poder del Espíritu Santo. Repetimos. Fue solo un preludio para anunciar la mala relación que continuará entre Israel y los filisteos. Pero Dios les está dando a los israelitas una lección muy importante a través de la victoria de Samgar. La lucha con los filisteos no depende del número de personas ni de las armas. Ganar o perder esta batalla solo depende del poder del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo de Dios desciende sobre aquellos que están preparados, estas personas derrotarán fácilmente a los filisteos, incluso con una aguijada de bueyes. Samgar presagia al gran Salvador Sansón, que está por venir. El hecho de que mató a 600 personas con una aguijada de bueyes es un presagio de que algo así podría volver a suceder en el futuro. De hecho, Sansón mató a 1000 personas con una aguijada de un burro. Mató a 1000 personas con la mandíbula de un burro. Sansón era un hombre del Espíritu Santo. Ahora, todos los cristianos son hombres del Espíritu Santo. Pero en los tiempos del Antiguo Testamento, las personas del Espíritu Santo eran distinguidos. Los nazareos no bebían alcohol y ni pasaban navajas sobre su cabeza. Esto significaba que no pertenecían al hombre, sino a Dios, y podían ser usados por Dios en cualquier momento conforme su voluntad. Estas personas son las que no deberían trabajar en otras cosas, porque tienen que ser capaces de responder cuando Dios les llama. Por supuesto, el Espíritu Santo no siempre estaba sobre ellos. Repetimos. Ahora todos los cristianos son hombres del Espíritu Santo. Pero en los tiempos del Antiguo Testamento, las personas del Espíritu Santo eran distinguidos. Se llaman los nazareos. No bebían alcohol y ni pasaban navajas sobre su cabeza. Esto significaba que no pertenecían al hombre, sino a Dios, y podían ser usados por Dios en cualquier momento conforme su voluntad. Ser usado por Dios en cualquier momento conforme su voluntad. Estas personas son las que no deberían trabajar en otras cosas, porque tienen que ser capaces de responder cuando Dios les llama. Por supuesto, el Espíritu Santo no siempre estaba sobre ellos, pero estaban preparados para la venida del Espíritu Santo. Y cuando venía, se convertían en personas completamente diferentes. Samgar fue motivo por el Espíritu Santo solo una vez. Y después de esto volvió a vivir como una persona cotidiana, ordinaria. Sin embargo, Sansón fue distinguido desde su nacimiento como un hombre del Espíritu Santo. Salvó a Israel
a lo largo de su vida y logró una mayor salvación cuando murió que cuando estaba vivo. Aunque solo hay un registro de Samgal, este registro es un hito que muestra cómo los israelitas salieron victoriosos cada vez que estaban en crisis. La última forma de ganar es siendo llenos del Espíritu Santo. La única forma de ganar es siendo llenos del Espíritu Santo. Hay una parte hermosa como el registro de Samgal en nuestros corazones. Es un recuerdo de que Dios vino cuando su pueblo estaba frustrado por una depresión profunda. Es un recuerdo de que el Espíritu Santo vino a consolar, a echar fuera el temor y a darnos la victoria. Repetimos, aunque solo hay un registro de Samgal, este registro es un hito que muestra cómo los israelitas salieron victoriosos cada vez que estaban en crisis. La única forma de ganar es siendo llenos del Espíritu Santo. Hay una parte hermosa como el registro de Samgal en nuestros corazones. Es un recuerdo de que Dios vino cuando su pueblo estaba frustrado por una depresión profunda. Es un recuerdo de que el Espíritu Santo vino a consolar, a echar fuera el temor y a darnos la victoria. Estos recuerdos son hitos que nos permiten triunfar en cada crisis. Si nos ponemos a comparar el ahora con esos tiempos en los que el pueblo de Dios estaba en un estado mucho peor, no nos levantaremos solo por fe. Si no ponemos a comparar cuánto hemos mejorado. Aún así, ¿por qué tantos descontentos y tantas quejas se desbordan en nuestros corazones? Porque estamos satisfechos con las cosas del mundo en vez de depender del Espíritu Santo. Así que, ¿por qué tantos descontentos y tantas quejas se desbordan en nuestros corazones? Porque estamos satisfechos con las cosas del mundo en vez de depender del Espíritu Santo. Recordando eso, anhelamos estar lleno de gracia una vez más. Oh Señor, vuelve a añadir gracia a la gracia y misericordia a la misericordia para poder abrir nuestra boca en alabanza a ti, Señor, y en gratitud por la gracia que nos has dado. A medida que crece nuestro corazón, llegaremos a estar listos para vivir por el poder del Señor, una vez más, dejando las cosas del mundo en las que nos hemos aferrado. En estos momentos, Dios nos da una victoria asombrosa. Para los israelitas, Samgal fue un hito. Cada vez que los israelitas perdían su identidad y el poder del pueblo de Dios por los filisteos, pensaban en Samgal. La historia de Samgal nos hace aferrarnos más a Dios, porque
Samgal ganó matando 600 personas solo con una aguijada de bueyes, mientras que ahora tenemos muchos ejércitos militares. Recordando eso, pedimos a Dios ser capturados por el poder del Espíritu Santo, nuevamente dejando las cosas del mundo atrás. Recordando eso pedimos a Dios ser capturados por el poder del Espíritu Santo, nuevamente dejando las cosas del mundo atrás. Somos tan ignorantes sobre el poder del Espíritu Santo. Somos tan ignorantes sobre el poder del Espíritu Santo. No importa cuánto tiempo se invierta en investigar, nunca será suficiente para saberlo todo, porque la demostración del poder de Dios en Samgal terminó así sin más. En ningún lugar se dice que hiciera alguna cosa mala después de eso. Sin embargo, después de ser usado maravillosamente, Samgal volvió a los viejos tiempos. Esto ocurre frecuentemente. Por ejemplo, hubo un pastor llamado John Livingstone en Escocia durante los puritanos. Era un hombre piadoso y sincero, pero no era un predicador poderoso. Pero un día, mientras predicaba, experimentó que el Espíritu Santo lo movía fuertemente. En un solo sermón, ese día 500 creyentes fueron evangelizados. Pero después de eso, Livingstone nunca volvió a predicar así y vivió una vida normal y murió. El Espíritu Santo obra independientemente de nuestra voluntad. El Espíritu Santo obra independientemente de nuestra voluntad. Si el Espíritu Santo viene, nos convertimos en personas muy fuertes, pero cuando el Espíritu Santo se va, no tenemos más remedio que volver a ser la persona débil que solíamos ser. No importa cuánto queramos, no podemos retener el Espíritu Santo. Al Espíritu Santo, nuestra atención hoy debe estar enfocada en el Espíritu Santo de Dios. Siempre nuestra atención debe estar enfocada en el Espíritu Santo de Dios. Una debería preguntarse, ¿quién fue Sansón para que Dios lo usaba para matar a 1000 personas con una sola quijada de burro? El pueblo de Dios se convierte de personas completamente diferentes cuando son capturados por el poder del Espíritu Santo. Un introvertido se vuelve tan valiente como un león. Una persona tímida se convierte en un meticuloso estratega, y un predicador ordinario muestra la capacidad de convertir a cientos de personas con solo un sermón. Terminamos aquí el estudio de hoy. Seguiremos más adelante, si Dios quiere. Que tengáis una semana llena de comunión con Dios. Que Dios os bendiga.